Ay, bueno, es una pregunta muy difícil, pero fíjate que en mi carrera ha habido como dos etapas, ¿no? Una etapa de muy chica y de muy joven y hubo un trabajo que me dio como muchas satisfacciones eh, porque pudimos estar en una muestra, pudimos ser los que nombraron, como en ese entonces decían primer lugar y todo, ¿no? Y pudimos ir a otros lugares, ¿no? Esta obra se llama Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín y es de Federico García Lorca. Es una obra que nosotros fuimos a la Muestra Nacional de Teatro y la crítica nos trató un poco, pues así como, esa es una obra muy sencilla, ¿no? Es una obra así como una historieta, o sea, no es como así el teatro que se espera, ¿no? Pero yo tenía 14 años y mis compañeros tenían 17, entonces éramos de verdad muy jóvenes y es algo que nos abrió muchas puertas, ¿no? Y yo creo que llegar a la Muestra Nacional con ese trabajo era muy fresco, era muy divertido y tenía una plástica excelente, ¿no? Hermosa, era un trabajo muy hermoso y ese es para mí es un referente en ese momento. Después vinieron otros trabajos que cada uno fue haciendo su etapa. Y digamos que de la segunda vuelta de mi trabajo, que luego ya te platicaré por qué, pues tengo una obra que le doy, que precisamente es una obra de microteatro que se llama, En Indirecto. En indirecto. Y esta es una obra referente, pues porque fue la primera vez que me volví a animar a actuar, después de casi 20 años de no hacerlo. Entonces, por eso le tengo como muchísimo cariño, porque cuando la leí me enganchó, dije, esto es para mí y quiero volver. Ay, también me hizo pensar mucho esta pregunta, o sea, me hace pensar y fíjate que mmm, tengo un trabajo que de verdad tengo muchísimas ganas de hacer y que seguramente sí lo vamos a hacer. Y es un trabajo que se llama Los Finales Tristes, yo creo que tú por ahí ya lo has escuchado. Y es de Alejandro Ramírez, director. Esta es, bueno, espero y deseo que la pueda dirigir y obviamente la obra de teatro. Empezó también como una obra de microteatro y después fue tanta la sensación, la cercanía, lo hermoso de esta pieza, que Alejandro se animó a hacer la pieza en grande. ¿Sí? Es decir, estos personajes, a buscarles más y hacerlos en grande. ¿Por qué me gusta esta obra y por qué la defiendo? Fíjate que habla de dos mujeres que viven en un cine, bueno, que viven en un cine, pero trabajan en un cine de antiguo, de una carpa, y entonces es como para mí, aparte de que él escribió y siempre dice que cuando lo escribió pensó en que yo la representara, entonces eso es algo, uno como actor o para mí como actriz, el que se haga un personaje para ti es algo que no tiene, que es una satisfacción total. O sea, de verdad, porque dices, sí es cierto, esto es algo que a mí me gustaría representar, esta es la persona con la que yo me identifico en la escena y es una historia muy dulce y a la vez un poco amarga. Entonces creo que esa obra no es, he representado, por ejemplo, obras muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hemos presentado La Metamorfosis de Kafka, hemos presentado cosas que a lo mejor a la gente le hace, a veces después de mis obras, de, me decían, ay, me encantó tu obra, pero ¿me puedes platicar de qué se trató? Entonces así como que, uy, es algo que es así como un poco fuerte para uno como actor, decir, ay, o sea, que la tenga que explicar, pues eso es, ay, te conflictúa un poco, ¿no? Pero realmente fueron obras muy emblemáticas, ¿no? Que pudimos nosotros representar aquí en la región, ¿no? O sea, no poderlas llevar a escena y poderlas dar a conocer al público. No te voy a decir, es que, bueno, según yo sí se entendían, ¿verdad? Pero no es a veces la lectura no es como tan lineal. Entonces,
Los finales tristes es algo que te llega por todos los sentidos, visual, auditivo, sensorial, emocional. Nos podemos identificar con estas mujeres, con su labor. Entonces, eso es ya para mí más lo que me gusta, lo que me gusta representar. Me gusta llegar con esas historias que te conmueven, ¿sí? Ya sea que te den risa, ya sea que te den llanto, o sea, porque hay de todo, ¿no? Dentro de la obra. Pero que te puedas identificar con ellas más que decir, miren, esta es la obra de teatro, ¿no? Esto es los grandes, los grandes autores, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas son mis expectativas. Historias muy cercanas a la gente, y esta de los finales tristes, que es lo que tengo como muy leído, y eso lo quiero hacer. Ojalá que se nos haga. Y yo, por ejemplo, soy actriz de teatro, o sea, en ese sentido, yo siempre he hecho teatro, no he hecho cine como tal. Entonces, pero me encanta esta referencia de ser una obra de teatro que hable del cine. Eso es lo que se me hace también súper mágico. Claro. Bueno, mira, ahora que platicas de Reset, Reset fue unas obras que surgieron a raíz, que fueron plenamente en la pandemia, ¿sí? En la pandemia fue cuando a todo el mundo nos mandaron a nuestras casas, no sabíamos qué iba a suceder, y de repente llegan estas convocatorias del gobierno federal para precisamente, ¿sabes qué? Pues vayan a crear, o sea, lo están haciendo, créenlo. Y fue una gran experiencia porque desde nuestra computadora, tal cual desde esta plataforma como de las que estamos platicando, fue que todo surgió. O sea, todo surgió, nos platicamos, nos sinceramos, nos compartimos lo que estaba pasando en nuestras vidas en ese momento. O sea, ¿qué significa para un actor? Y en todo el mundo, o sea, digo, a todo el mundo nos pasó eso, ¿no? Pero me refiero, en este caso, como somos actores, pues, ¿qué significa que te digan? ¿Sabes qué? Está cerrado el teatro. ¿Sabes qué? No puedes representar. ¿Sabes qué? El público no puede estar ahí presente, etcétera, etcétera. O sea, de verdad fue un impacto muy, muy, muy fuerte. Yo en esta ocasión, yo platiqué con Alejandro, que Alejandro Ramírez, vuelvo a traer la plática, que fue quien iba a escribir la dramaturgia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le dije que a mí me daba, que había tenido un sueño. Le dije, ¿sabes qué? Tuve un sueño, o sea, rarísimo, digo, porque es muy angustiante pensar, yo tengo 2 hijos, entonces es angustiante decir, bueno, ¿qué les digo a mis hijos? Que no podemos salir, que ya no pueden ir a la escuela, que yo no sé si esto se va a solucionar. Fue en esos momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Al principio, no sé, esta cuestión de marzo, abril del 2020, que nada más se veía que iba subiendo y ya no se sabía ni qué. Y entonces, bueno, ahí fue cuando surgió la idea de que la obra que yo podía representar, o el personaje que yo iba a representar, era basado en Medea, en la historia de Medea, que precisamente pues hay una parte en donde ella asesina a sus hijos, ¿no? Digamos, entonces fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte pensar en que tienes que tomar a lo mejor como alguna decisión, o que pasan ideas locas, ¿no? Por tu cabeza, decir, ¿qué va a pasar si esto no se da? Y empezaron a surgir otras cosas, ¿no? Entonces, Reset fue un trabajo creativo, digamos, obviamente de Alejandro Ramírez y del equipo que conformamos esta obra, a partir de una inquietud totalmente auténtica y totalmente vivencial. Ahora sí que nadie nos lo contó, o sea, nos tocó vivir
ese miedo verdaderamente que te llegaba hasta los huesos, o sea, una incertidumbre total. Entonces, este trabajo, digamos que fue algo, pues sí, un parteaguas, porque dices, ojalá no hubiera tenido yo que, 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 que salir al escenario y, y hablar de lo que nos pasó, ¿no? Entonces, el personaje que yo hago, digo, está basado en Medea porque es una actriz que toda su vida anheló representar el personaje de Medea. Sí, toda su vida era como la cumbre de su carrera. Es decir, es que tú sabes que Medea tiene una connotación de que es un personaje bastante fuerte, bastante un reto pues de actuación. Entonces, el personaje no soy yo interpretando a Medea, yo interpreto a una actriz que va a interpretar a Medea. Entonces, ella invierte todo su dinero para hacer esta producción de Medea. Aparte de que ella ya está, pues, en una edad que está como ya un poco forzado que sea Medea, ¿no? Porque ya no es así como ya no está como tan joven, aunque digamos como personaje, pero está como en el límite, decir, ya, o lo haces ahorita o ya después ya no vas a poder, nadie te va a creer que tienes hijos, ¿no? Por así decirlo, ya puede ser la abuelita o como algo así. Y entonces, ¡zas! Se cierran los teatros, se queda con el montaje en el que invirtió todo su dinero y entonces de ahí se desarrolla toda la historia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú como actor con todo eso? Entonces digamos que sí, fue definitivamente un montaje muy hermosísimo, o sea, hermosísimo porque se urgen estos personajes de actores que interpretan a personajes, o sea, uno como actor que interpreta a otro actor que está representando un personaje. Entonces, pero bueno, pues de verdad hubiésemos querido que no fuéramos nosotros los propios protagonistas, ¿no?, de la historia. Muchas veces, ¿no?, nos vemos historias o representamos, ¿no?, historias pues de la Segunda Guerra, de la crisis o de cosas así que pues tratas de ponerte en situación, ¿no? Obviamente tratas de entender qué pudo haber pasado en esa guerra, cómo habían estado todas las personas y todo. Pero ahora representarlo en lo que se está haciendo en esta pandemia, pues sí cobro definitivamente otra dimensión. Exacto, y luego yo sé, o sea, yo entiendo, o sea, yo creo que todos los actores sentimos una carga muy fuerte cuando te dicen actividades no esenciales, ¿no? Tú dices, es que el teatro pues no es esencial, ¿no? Porque lo esencial es que vayas al súper, lo esencial es que tengas que comer, lo esencial es así. Pero aquí precisamente se aborda eso, es decir, pues es que para nosotros es esencial, ¿no? De ahí comemos, de ahí vivimos, de ahí está nuestra salud física, mental, nuestro desarrollo, en fin. Entonces, creo que sí fue un impacto. Yo creo que no, digo, siempre sabíamos, ¿no?, que como que el teatro ha tenido su parte, ¿cómo te diré? Que no todo el mundo es así como, ay, sí, vamos al teatro, ¿no? Sabemos que la gente a veces elige muchas otras maneras de entretenimiento, ¿no? Pero de plano, así que digan, no, esencial, ¿no? Entonces, se me hace como una palabra muy, muy fuerte en la pandemia. ¿Quién puede decir que es esencial y que no es esencial, ¿no? Entonces, sí, así fue este montaje y bueno, tuve el privilegio, ¿no?, de participar y fue una gran experiencia, una súper experiencia que ojalá pronto lo podamos llevar a escena, aunque te digo, pero a lo mejor al público le puede pasar cosas como a mí. Yo de repente veo algo, un contenido y habla situaciones de la pandemia, te juro que no me dan ganas, o sea, si sé que me van a hablar como de la pandemia, de cosas así fuertes, de cosas, no sé, como todavía tristes, como que siento que ay, espérame tantito, como que eso todavía no lo estoy viviendo, ¿sí?
O sea, todavía lo estoy viviendo, deja que a lo mejor pase un poquito y a lo mejor sí se va a antojar mucho encontrarse con historias, ¿no? ¿Qué pasó aparte de mí? ¿Qué más pasó, ¿no? En otros lugares. Entonces, pero va a ser algo que pronto ojalá lo podamos retomar. En mi entorno, digamos que aquí en Guanajuato surge el Festival Internacional Cervantino, ¿verdad? Aquí es donde surge. Entonces te puedo mencionar varios, ¿verdad? Pero un referente muy importante es alguien que mi papá me enseñó a querer, me enseñó a admirar, me enseñó a respetar, que es el director Enrique Ruelas. ¿Por qué? Porque él fue el que empezó con los entremeses cervantinos en Guanajuato. Y él empezó con esos entremeses a presentarlos con los estudiantes, ¿no? Mi papá fue un estudiante que él estudiaba Derecho en la universidad y entonces él formó ese grupo de teatro de jóvenes que eran universitarios y puso entremeses y lo representaban en la plaza, o sea, tal cual, así fue como surgió. Y mi papá tuvo la gran fortuna de estar en esa agrupación de actores. Ahí, por ejemplo, también estuvo personajes como Josefina Echanove. Ella también estuvo en estos, participando pues en estos entremeses cervantinos. Entonces se me hace como una manifestación muy auténtica, ¿sí? De lo que el teatro puede lograr. Es decir, tienes una historia, tienes gente que quiere contarla, necesitas una plaza. O sea, me imagino que venía de México, él, y llegar aquí y ver la ciudad de Guanajuato, dije, es que, o sea, aquí Cervantes caminaba, o sea, seguramente, o sea, podría ser cualquier ciudad, ¿no? De su época, ¿no? Por pues todas las construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dijo, aquí hay escenarios naturales, no necesitamos meternos a un teatro y recrear telones pintados, ¿no? Que te hagan representar una calle y que te hagan ver como un balcón y que pintes una casa. Aquí tú lo puedes hacer en la plaza, ¿no? O sea, y sí, y después esas plazas de que se hacían las escenas así improvisadas, pero lo chistoso es que las casas vivía gente, o sea, no eran las casas, digamos que ya estaban, no, entonces iban y les pedían permiso, o sea, oiga señor, vamos a representar acá, sí, y cada vez que se representaban los entremeses, las personas de la casa les prestaban su casa para que el personaje entrara, saliera, subiera las escaleras, etcétera, o sea, ya sabían que en esa hora, en ese espacio, esa plaza iba a estar, iban a utilizar su casa, ¿no? Para el exterior, pues, ¿no? Para que subieran, bajaran y todo. Entonces, era totalmente una participación de la gente que vive en ese lugar, ¿no? Los estudiantes, en fin. Después, pues, el grupo se quedó y ya no eran muchos pues ya se graduaban y ya no eran estudiantes y se salían. Entonces ya había como una compañía base, ¿no? De los entremeses para representarlos y pues los que se quisieran integrar se integraban, ¿no? Entonces, ese es un referente, digamos que aquí para mí, para mi estado, ¿no? Porque de ahí surge un festival tan importante como el Cervantino, ¿no? De ahí surge esa plataforma que todos los artistas, los creadores de nuestro estado de Guanajuato, pues aspiramos a estar ahí, ¿no? Aspiramos a representar porque es un festival internacional y sabemos que hay gente que viene de todas partes del mundo y ahí van a estar presentes. Yo tuve la fortuna de participar en muchos festivales cervantinos, precisamente con las obras, y de verdad es una experiencia bien interesante. A pesar de que estés a 45 minutos, la atmósfera cambia totalmente a la organización, cómo lo manejan, ver que hay otros, cuando tú vas a las áreas, pues ves a todos otros artistas internacionales que tú dices, ay, mira, ya llegaron los italianos, ya llegaron los ingleses, ¿no? Compañías y puedes ver aquí en el estado espectáculos que tú dices, es que yo creo que no voy a poder ir a Inglaterra a verlos jamás, ¿no?
tal vez, ¿no? Entonces tú dices, si tienes la oportunidad de tenerlos aquí. Entonces yo creo que es algo que surge de una manera muy auténtica y que ha llegado a impactar de una manera internacional. Por otro lado, también tengo como referentes a las artistas, a las mujeres, lo voy a poner así, a las mujeres que han estado en el arte aquí en la ciudad. Muchas han sido bailarinas, por ejemplo, y yo recuerdo que decían, ay, es que, sin decir algunos nombres, me decían, ay, es que esta mujer está como media loca, o sea, desde chica le gustaba bailar y ponía sus bailables y cosas así, ¿no? Entonces, yo la escuchaba cuando era niña y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dicen? Era como que mujeres dedicarse al arte era como salirse totalmente del esquema, ¿no? Salirse del esquema. Y yo creo que agradezco a todas esas mujeres que en algún momento hicieron poesía, declamaron, tenían grupos de ballet, tenían tertulias también, porque abrieron brecha, ¿no? Aquí en la ciudad, sobre todo, y permitieron que después, pues, ellas mismas estuvieron dando clases, ¿no? A muchas generaciones de niñas y de niños y de teatro, no tanto, pero en otras artes sí, ¿no? Entonces, ahora que yo recuerdo y digo, oye, pues de veras, estas personas tenían, pues no sé, a lo mejor tenían 40, tenían 50 años en ese entonces, y pues a viento y marea buscaban hacer sus presentaciones, buscaban hacer sus festivales, buscaban que la gente fuera, y eso yo creo que fue como muy valioso para la difusión y el surgimiento de las actividades aquí en la ciudad. Entonces, pues bueno, esos son algunos de mis referentes, ¿no? Y obviamente, bueno, pues las personas que también empezaron desde muchos años, ¿no? A hacer teatro en los barrios, en las calles. Yo tuve la fortuna de estar en la Casa de la Cultura y bueno, ahí ya estaba totalmente pues formalizado, ¿no? Lo que era la instrucción, ¿no? Entonces, pues era diferente, ¿no? Pero hay unos de verdad que tenían unos grupos que tenían muchísimos años, como yo te decía, representando en diferentes espacios y eso se me hace muy... Yo crecí viendo a esas personas, a esos otros grupos representar, ¿no? Y las obras que querían, ¿no? Y entonces, y era su entretenimiento y era muy bonito, bueno, digo, bonito no es la palabra, pero era muy satisfactorio ver las escenas, su esfuerzo por estar, el gusto sobre todo, ¿no? Porque saben que nadie les iba a pagar absolutamente nada, ¿no? En ese entonces pues todo era así como pues pásele, preséntese. Eso es algo que ha costado mucho trabajo, aquí en la localidad ha costado mucho trabajo como que la gente valore o quiera pagar, ¿no? A veces por ir a ver una obra, ¿no? Pues de artistas locales, esa es la realidad, ¿no? Porque muchas veces sí, obvio, hay muchísima programación de obras que vienen de otros lugares y pues claro, dicen, ay no, pues sí, pero a los artistas locales pues nos cuesta más trabajo decir, ay, pero ¿por qué? Si síganse presentando en la plaza o como sea, ¿no? Entonces es difícil, pero digamos que poco a poco se ha ido buscando ganar esos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hay universidad, soy así como si estuviera hablando como si León fuera una ciudad así, no sé de qué tipo, pero sí, ya hay carreras universitarias que están enfocadas a las artes y eso es algo que antes no había. Entonces todas las personas que aquí se generaba la educación pues era totalmente digamos autodidactas o algunos maestros, pero lo eran de manera, no era
como decir, voy a tener una carrera universitaria que tenga una validez, ¿no? Y que avale que yo ya soy un profesional en la gestión o en la creación de las artes. Entonces, yo creo que también es una cosa que nos está apoyando mucho a la labor, pero mucho. Exacto, y como tú dices, y que tengan esa difusión. Yo creo que los artistas que reciben al venir a Guanajuato, pues yo creo que reciben a un público muy entregado, la verdad, a los espectáculos, porque yo veo que llenan, o sea, de verdad, siempre los espectáculos están llenos, o bueno, yo he tenido esa suerte que siempre que voy así casi, ya se acabaron, algunos se han acabado los boletos, o sea, totalmente, tú dices, ya me quedé sin ganas de ver a fulano, me quedé con ganas de ver a fulano, ya no pude entrar. Entonces, es una satisfacción, yo creo que ver como una ciudad tan bella, porque es bellísima la ciudad de Guanajuato, recibe a estos artistas y cómo de verdad yo siempre veo que el público se les entrega totalmente a los artistas. Bueno, fíjate que mis inicios, digamos, fueron de una manera pues muy de juego, o sea, porque yo empecé desde muy chica, precisamente por la inquietud. Mi mamá me dijo, ay, te voy a meter a que hagas alguna actividad cultural después de la escuela, porque pues, ¿cómo vas a estar ahí nomás? No, pues muy bien. Entonces, empecé en la Casa de la Cultura, precisamente, que ya tenían, la Casa de la Cultura venía avalada por el INBA. Todos los talleres que se formaban eran avalados, el taller de teatro, etcétera, etcétera. Entonces yo me integro más adelantito en el taller de teatro, porque mi hermana, ella eligió teatro, yo elegí artes plásticas, pero porque acababan la clase de artes plásticas, me metía al de teatro. Entonces después pues ya seguí en el taller de teatro infantil, como vieron que había como un grupo de jóvenes, porque nada más era como infantil y luego ya el de adultos, pero vieron que habíamos un grupo de jóvenes precisamente con los que te platico que hicimos la de Amor de Don Perlin Plin con Belice en su jardín. Pasamos de esa niñez a la juventud haciendo teatro y se abrió ese grupo de teatro juvenil. Después ya, bueno, pues ya eran como los talleres de adultos y convivíamos y de ahí fue surgiendo. La Casa de la Cultura tenía un grupo que era, le llamaban el grupo representativo de la Casa de la Cultura y ese éramos nosotros, es decir, cuando nos presentamos en algún lugar era el grupo de la Casa de la Cultura, el grupo de la Casa de la Cultura, de teatro de la Casa de la Cultura de León. Y así fue como recorrimos prácticamente toda la República Mexicana, desde muy chica. Tuvimos esa fortuna de que participábamos. Había unas giras que organizaba el ISSSTE, se llamaba ISSSTE Cultura, y ponía una convocatoria para que los grupos metieran una obra. Y fíjate que ISSSTE Cultura así te prestaba una combi, tal cual, te daba un itinerario de ciudades, de pueblos prácticamente, más bien, que ibas a representar una gira y te daba cierta cantidad de viáticos. Entonces tú al final pues, ya tenías que llevar te firmaban ya sabes una hoja, quién iba y todo. ¿Qué experiencia tan más enriquecedora? A mí me tocó, por ejemplo, recorrer todos los municipios de Guerrero. Bueno, no todos, muchos municipios de toda la costa de Guerrero. Donde ahorita pues hay, difícilmente yo pensaría en decir, ay, vámonos a una gira por la costa de Guerrero, pero sí, eran lugares hermosos, la gente te recibía de una manera increíble, porque decían que casi no tenían eventos culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que llegara una obra de teatro y se representara, por lo general siempre era en la plaza o en la escuela pública o en la escuela primaria que estaba por lo general en la plaza, en la plazuela. Entonces era un proyecto muy, muy, muy bonito. También recorrimos con esa gira, pues, bueno, en la que a mí me tocó participar, obviamente, todo lo que era Jalisco y Nayarit, igual toda la costa de Jalisco y Nayarit. Entonces yo veía en el mapa y decía, mira este pueblito y este pueblito, y así veíamos que íbamos subiendo y cada día llegábamos a uno y representábamos, llegábamos a otro y representábamos, llegábamos a otro y representábamos. Y así, 20 días, 24 días y uno tras otro.
Entonces, te puedo decir que los inicios fue de una manera tan grata, tan divertida, tan, pues sí, tan genuina y auténtica que aprendí a hacerlo como de una manera divertida, que a la fecha para mí el actuar me significa esa diversión. ¿Sí? Esa decir, bueno, ahora ¿a qué vamos a jugar? Obviamente lo hacemos desde una perspectiva mucho más, bueno, y en ese momento también, todo era como serio, ¿no? Porque precisamente teníamos esos compromisos, pero de una manera con mucha responsabilidad, pero de una manera muy lúdica para uno mismo, ¿no? Para decir que voy a disfrutar de esta obra, de este montaje, de esta experiencia. Y así fue mis inicios. Yo, de verdad, empecé muy, muy joven y duré 20 años de verdad en el teatro. Obviamente estudiaba, porque si no estudiaba ya no me dejaban ir. Era parte de la idea, ¿no? Decir, no, es que tienes que tener buenas calificaciones, si no, ya no te dejo ir al teatro. Y ay, no, eso era como que lo peor que me podían hacer. Y estuve ahí 20 años y de verdad muchísimas obras, muchísimos lugares, prácticamente digo, toda la República recorrimos, conozco muchísimos teatros, entonces fue algo maravilloso. Tuve la fortuna de estar en una agrupación con un director que él tenía grandes ambiciones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De dar a conocer su trabajo, de ser un director sólido, de ser un director reconocido, y entonces pues con esa manera así nos enseñó toda una disciplina, una cultura y una responsabilidad con lo que es el quehacer teatral. Y a veces de verdad montamos en un año 3, 4 obras, pero en serio, o sea, entonces era muchísimo trabajo. Trabajábamos de lunes a domingo, de verdad, porque fines de semana presentábamos, entre semana hacíamos taller y seguíamos en formación actoral y aparte montábamos obra. Y bueno, qué bonita es la juventud, ¿verdad? Qué bonita es la juventud. Ahí uno nunca se cansaba. Ahorita como que sí, ya me canso más, la verdad. Sí, y yo por eso de verdad creo que es importantísimo el fomento de las artes en los niños, de verdad. O sea, es algo que no tendría ni que ponerse en duda. O sea, de verdad, como dice, no es que todos vayan a ser actores, no es que todos, no, o sea, yo estudié una carrera paralela a la actuación, pero definitivamente todas las herramientas que a mí me ha dado esta disciplina actoral es invaluable, o sea, totalmente invaluable. O sea, si quieres hablar de trabajo en equipo, si quieres hablar la cuestión de hasta memorización, todo el mundo lo es lo que se impacta, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo te aprendes todo eso? Pero bueno, desde hasta un desarrollo, de verdad, motricidad, un desarrollo de lo que es ubicarte en un espacio, de todo, o sea, de verdad, por ejemplo, hablar en público. ¿Cuántas personas no quisieran poder vencer el miedo a presentarse en un escenario, ¿no? O ante un público grande? Y yo creo que si empiezas desde niño a jugar con ello, a trabajarlo, pues ya mucha gente, yo no tenía ningún problema. O sea, yo tenía 14, 15, 16 años, de verdad para mí no era ningún problema, pero porque lo fui desarrollando, ¿no? Desde muy chico. Esa labor, de verdad, se agradece o pude realizar gracias precisamente a esos talleres que dan en casas de cultura, en todas las pequeñas ciudades, en todas las sí, en todos lados que eligen decir, aquí vamos a poner una casa de cultura para que los niños vengan. O sea, híjole, yo puedo estudiar pintura, puedo estudiar serigrafía, puedo estudiar, entonces muchísimas cosas. O sea, a todo me dejaban entrar, y a todo y a todo yo hacía, y creces con una, ay, no, se te abre totalmente el mundo y la inquietud. Y después también, obviamente, vas a elegir ir a los espectáculos, ¿sí?
si tú dices, ¿sabes qué? Lo pude desarrollar, lo hice, pero bueno, ahorita tengo estas inquietudes, pero seguramente ese público ya está formado desde los niños, ¿no? Desde los niños decimos, o sea, ellos ya van a buscar ese tipo de espectáculos. Entonces yo creo que sí tenemos que fomentar muchísimo la labor en los niños desde chiquitos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, de niño llegas sin prejuicios, o sea, sin prejuicios a admirar, a ver, a recibir. Y bueno, digamos que en la escuela sí tienes como unas actividades, ¿no? Pero digamos que estaban como siempre muy cerradas como al tipo, no sé, por ejemplo, el baile folclórico, ¿no? ¿Verdad? En la escuela así como que había los bailes folclóricos. Y por ejemplo no se animaban a dar, por ejemplo, danza contemporánea, ¿verdad? Así como que decían, ay, no, es que eso ya está como muy elevado, ¿no? Como que ya no es lo mismo. Pero yo digo que obviamente en las escuelas es donde es el lugar más seguro, más apropiado que pueden tener las instalaciones, ¿no? Inclusive para que puedan desarrollarlo. Entonces, ojalá que en escuelas y obviamente en escuelas de arte, ¿no? Que cada vez haya más, pero tienen que estar accesibles para la gente, o sea, tienen que estar cerca de sus casas, se tiene que ofrecer la seguridad para que los niños puedan estar ahí. En fin, o sea, sí son varias cosas que se deben de garantizar para que pueda surgir toda esta, como tú dices, sensibilidad y digas, ay, sí, yo sé cómo es eso y apreciarlo, valorarlo y hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, eso es parte. Entre más personas estuviéramos haciendo arte desde cualquier dimensión, estaría genial, la verdad. Ok, bueno, mira, pues ahorita en proyectos estamos, yo soy una creadora, digamos, que busco siempre proyectos en los que yo pueda enfocarme en el tiempo. Había tenido la oportunidad y la satisfacción de regresar a este oficio y estar en el espacio microteatro. ¿Sí? Ahorita, por como hemos platicado de la pandemia, bueno, pues el espacio, que precisamente son microespacios y se crean estas obras, pues no ha sido posible llevarlo al 100%. Pero tuvimos la oportunidad de montar una obra que se llama La Posadera, aprovechando precisamente igual un escenario natural que ya tenía la casa, que es una casa que es una casa antigua, en donde está el microteatro, que tienen esas habitaciones. Entonces se hizo esta obra precisamente con ese escenario natural, que ya es como una posada. Entonces la Posadera de Goldoni, que es una obra muy divertida y que la gente agradeció muchísimo. Entonces tenemos el proyecto, ojalá que antes de que acabe el año volver a repetir temporada. Nada más estuvimos 6 semanas y queremos repetir nuevamente temporada ahora antes de que acabe el año. Pues sí, ojalá que la gente se anime, porque la verdad estábamos muy bien, pero bueno, es parte también de brindarle a la gente opciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Luego entraron otras obras y queremos cerrar para diciembre con esta obra. Para el año que viene, definitivamente sí tenemos algunos proyectos como reactivar este espacio. Ya desde, no nada más microteatro, es decir, hay algunas salas que se permite montar obras ya largas, ¿no? Entonces, porque es el espacio un poco más amplio, entonces seguramente vamos a llevar a cabo estas representaciones. Fíjate que no estoy muy segura porque siempre la cuestión de cuánta gente puede participar en las obras es como un poco complicado, ¿no? Entonces tenemos como que el plan A y el plan B. Tenemos precisamente esta obra de los finales tristes que queremos llevarla a cabo, nada más son 2 personajes, entonces que pudiéramos llevarlo. Si acaso tenemos la oportunidad de que fuéramos más, hay otra obra que se llama, híjole, se me va a olvidar ahorita, pero sí son 6 personajes y que también tengo la intención de que el señor Alejandro Ramírez nos haga el honor de dirigirla. Vamos que ahorita, ay no, se me pasó, pero los dos todos están así como muy
como un poco en stand-by, ¿eh? O sea, honestamente no hay como una fecha porque estamos eh, eh, muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. O sea, ya como que estamos, bueno, yo en lo personal sí estoy como esperando un poquito que se acabe como el año y sentir que si el año que entra, pues le vamos a dar con todo, ¿eh? Con todo. Yo creo que, que va a ser una gran reapertura en la cuestión artística. Tenemos ese proyecto, por ejemplo, de los finales tristes, queremos llevarlo precisamente en un escenario itinerante, ¿no? En un escenario porque precisamente se trata de una carpa. Entonces, queremos llevarlo, sacarlo, ¿sí? O sea, también nos estamos adaptando, entonces lo queremos sacar del espacio y queremos irnos a donde la gente necesite esta, esta atmósfera de, de, de magia que da el teatro, ¿no? Esta atmósfera de reencontrarse con esos personajes, de reencontrarse con una historia que te va a conmover y a platicar. ¿A quién no le gusta escuchar historias, no? Decir, ay, mira, qué padre lo que pasó con fulanito y cómo está. Entonces, eso, le queremos contar esas historias a la gente y yo creo que y lo vamos a sacar del espacio, del teatro y lo queremos llevar a plazas con un escenario itinerante. Yo creo que va a ser una excelente opción independientemente de que se reabran o no los espacios y veamos cuántos sobrevivieron, ¿eh? Porque sí ha estado complicado. Y si no sobrevivieron, pues seguramente se buscará la manera de reabrir algunos y de reactivar o de crear nuevos, ¿no? Al aire libre o con otras características, ¿no? Que pudieran ser más favorables para, de acuerdo a las condiciones, ¿no? Yo creo que seguramente en alguna época se dirá, ¿sabes qué? Durante estos años que los teatros estuvieron cerrados porque la gente no puede estar mucha gente reunida, pues se optó por lo que ya hicimos, el teatro virtual, ¿no? Se optó por lo que ya se dijo, salirse, estar al aire libre, se optó por, no sé, contar las historias de tal manera, ¿no? Entonces, sí, va a tener unos nuevos, ahí matices y nuevas maneras de representarse, ¿no? Y de llegar a las personas. ¿Y qué es lo que van a esperar la gente? La gente, ¿qué es lo que espera? Que yo creo que esa es la gran pregunta, ¿eh? Ahorita, yo creo que antes, bueno, yo, al menos así me manejaba, tenía como una inquietud yo. Es decir, mi inquietud es que tengo ganas de presentar tal obra, ¿no? Pero ahorita yo creo que sí es muy importante, ¿no? Escuchar a la gente, o sea, ¿qué quiere la gente ver después de estos? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? A los actores, los quiere ver, este, te digo, alegres, los quiere ver hablar, que sea como una manera de, ¿cómo se llama esto? Como de terapia colectiva, de sacar, ¿no? De ver qué pasó y qué les pasó a los demás, de catarsis, ¿no? De catarsis, porque también a veces no hay manera de sacar algunas cosas, ¿eh? Si no es viéndolas, si no es reflejándose, que es lo que siempre nos ha servido el teatro, para reflejarnos, para ver qué fue de nuestra humanidad, de nuestros personajes, en fin, esa es la gran labor del teatro. Entonces, ¿qué vamos a reflejar? O sea, ¿qué vamos a enseñar a la gente? Entonces, por eso yo creo que estamos, bueno, yo estoy un poquito así como todavía pensando, pero de que tenemos 2, 3 ahí ya ideas, pues son las que vamos a llevar a cabo. Fíjate que esa obra que ay, no me acuerdo porque tiene un nombre un poco peculiar, pero me acordaré. Pero sí son como 6 personajes los que vamos a representar.